Bienvenido a las Galápagos, el archipiélago más misterioso y maravilloso de nuestro planeta. Lugar de misterio, lugar de historias. Pero hoy tenemos una historia especial, con gente especial, en un barco especial. Esta es nuestra historia. Tengo el orgullo de ser el capitán del National Geographic Polaris. Este barco fue construido en Dinamarca en 1960. Tiene 72 metros de eslora, con capacidad para 80 huéspedes, 62 tripulantes, divididos en 4 departamentos. Departamento de cubierta, departamento de máquinas, de hotel y de expedición. Operamos con 8 pangas para nuestras visitas y desembarques en las islas, un bote fondo de vidrio y un spa flotante. Realizamos cruceros semanales navegando aproximadamente 600 millas y visitando las principales islas del archipiélago. Nuestro consumo de combustible es de 8.000 galones por crucero. De acuerdo a la distribución del buque en los 4 departamentos existentes, uno de ellos es el departamento de máquinas, del cual yo soy el jefe. El jefe de máquinas es el responsable de todo lo concerniente a la propulsión del buque, a la distribución en cuanto a generación eléctrica y todo lo relacionado al sistema de aguas de bebidas, sistema de aguas sanitarias, en fin, todo lo que pasa en el buque recae en el departamento de máquinas. El buque está equipado con 2 plantas de agua que trabajan en el sistema de ósmosis inversa. Cada planta tiene una producción de 25 toneladas por día, siendo un total de 50 toneladas, logrando con esto cubrir todas las necesidades del buque y manteniendo a bordo un tonelaje como reserva. El sistema de propulsión principal de este buque está constituido por 2 máquinas a diésel de marca NOAA. El caballaje de cada una de las máquinas es de 1.600 caballos, siendo en total 3.200 caballos de propulsión. Bueno, el corazón del buque está constituido por los generadores, que es el sistema de generación eléctrica de a bordo. Estos generadores a bordo lo tenemos 4, marca Volvo Penta, cuya capacidad de generación en kilovatiaje son de 220 cada uno, haciendo un total de 880 kilovatios. Aparte de esto tenemos un generador de emergencia utilizado solamente para casos de emergencia. Bueno, yo soy Sofía,
estoy a cargo de la parte de hotel, el departamento de hotel. Tenemos en total 32 tripulantes, están repartidos en todas las áreas del comedor, cocina, áreas públicas, cabinas, el gift shop, el spa. Y bueno, nuestro trabajo se concentra en asegurarnos que nuestros huéspedes estén felices, que estén contentos, que se sientan como en casa. Y para esto cada quien tiene su trabajo. Tenemos 41 cabinas en total, en donde las camareras hacen un trabajo increíble. Los huéspedes disfrutan nuestra comida. Traemos alrededor de 1.500 a 2.000 kilos semanales de alimentos frescos para el consumo de nuestra tripulación y nuestros huéspedes. Y bueno, todos nuestros esfuerzos se concentran en nuevamente hacer que nuestros huéspedes se sientan como en casa, en brindar la mejor atención. Y somos famosos, nuestra gente es famosa por brindar calidez, por ser honesta, por ser sincera y por brindar las mejores sonrisas que existen. Y eso es lo más valioso para nosotros y lo que hace que nuestros huéspedes siempre quieran regresar y nunca se olviden de nosotros. Y eso es lo que es el Polaris, una recopilación de historias, de experiencias maravillosas. Soy Paula Tagle, soy Expedition Leader del Polaris, de la motonave National Geographic Polaris. Soy jefe del departamento de expedición, lo que significa que me encargo de coordinar las actividades junto con los naturalistas, las actividades fuera del barco sobre todo, lo que es explorar Galápagos, las actividades de buceo de superficie, de natación, de playa, el descubrimiento de los animales, de las plantas. En el departamento de expedición tenemos 5 naturalistas, todos son licenciados por el Parque Nacional Galápagos. Ellos llevan grupos de hasta 16 personas, que es lo que determina el Parque Nacional. Comparten con los huéspedes no solamente su conocimiento sobre las islas, sino también su calidez humana. Es gente que tiene mucha experiencia en el trato con otras personas. A bordo también nos sentamos con los huéspedes, cenamos, almorzamos, compartimos las horas en el lounge. En las noches queremos siempre completar un poco más de información. Tenemos los famosos recaps, que son recapitulaciones. Entonces es un departamento que se encarga de eso, de difundir lo que es Galápagos, un poco de cuidar Galápagos también, porque somos los ojos del parque cuando estamos en las islas, y de dar ese toquecito de calidez humana, de estar con los huéspedes, de enseñarles nuestra cultura. La mayoría somos ecuatorianos, muy orgullosos de nuestro país, de enseñarles lo que es nuestra cultura, lo amable que puede ser, lo cordial que puede ser el ecuatoriano, compartir un poco de nuestra historia, ¿no? Nuestra historia humana también. Entonces el huésped se lleva de Galápagos no solamente esta magnífica fotografía de un archipiélago encantado, donde las cosas ocurren de la manera que deben ocurrir, sino que también se lleva en el corazón el grato recuerdo de un naturalista ecuatoriano que conoce bien el Ecuador.
Llegué al Polaris por primera vez, calculo que fue un 21 de mayo del 97. El barco había regresado de Panamá, estaba listo para empezar sus primeros cruceros en Galápagos. Y yo estaba en Puerto Llora, decidí venir a bordo un día antes para poder arreglar mis cosas, conocer el barco, familiarizarme con la gente. Lo primero que me impresionó es que ya en el muelle, bueno, veo las pangas, las Zodiacs, con los pangueros cada uno utilizando este chaleco especial que nunca había visto antes, los chalecos Challenger, ningún barco tenía esos chalecos. Y todos los pangueros tenían sus propias radios, eso también me impresionó, dije, wow, qué barco el que vamos. Luego llegué a bordo y debo admitir que sí me decepcionó un poquito el ver mi cabina, tener los lavabos dentro de la cabina, así muy europeo. Dije, no, ¿qué va a pasar aquí? Compartir el baño con un montón de gente en el corredor. Me decepcionó un poco, pero luego fui al salón de oficiales y había estas maravillas, había caviar, había paté, había salmón. Luego reconocer las viejas caras porque muchos veníamos de otros barcos, habíamos trabajado antes. Desayunamos juntos al día siguiente en el comedor de oficiales, todos estábamos un poco nerviosos. Nuestra expedition leader era Tui de Roy, entonces la forma en que habla Tui es muy cautivadora, todo el mundo estaba muy emocionado del primer crucero, de la primera expedición. Y cuando llegaron los huéspedes, bueno, ellos también estaban súper entusiasmados, pero muchos habían viajado antes con Lindblad, entonces imagino yo que esperaban encontrar al viejo Polaris, a la vieja tripulación, los filipinos, a los viejos naturalistas, que ya eran naturalistas de años también en este barco recorriendo el mundo. Entonces fue un poco, tanto para los huéspedes como para nosotros, esas primeras semanas a bordo fueron un poco de adaptación, al menos para mí. Y hubo muchas novedades, por ejemplo lo de hacer recapitulaciones en la noche. Eso me pareció súper interesante, súper innovador. Había que prepararse más, luego compartir los grupos. Fue el primer barco que hacía que los naturalistas rotaran entre todos los huéspedes a bordo. Entonces eso era un reto mayor porque tenías que dar la misma información al mismo nivel que todos los demás. Una cosa que me encantó del barco, que me cautivó desde que llegué, fue la biblioteca, los montones de libros de todo el mundo. El barco llegaba de recorrer el Atlántico, Costa Rica, Amazonas, Svalbard. Entonces había libros de todos estos lugares remotos a los que yo siempre soñé ir. Entonces la verdad es que me sentí en casa. Lo único que nunca me llegó a gustar mucho fue el tener el lavabo en mi cabina, pero por suerte he cambiado de cabina a estas alturas. Pero de allí siempre me sentí en casa. En otros barcos me gustaba esto o lo otro, pero en el Polaris es como que ni siquiera lo pensé mucho. Llegué y me sentí bien, me sentí en casa. Era la misma gente, mis amigos de toda la vida, en cubierta, en hotel, los naturalistas. Fue llegar a casa. Fui a Panamá, que llegamos a un barco totalmente viejo, desarmado, que hubo que reconstruirlo de nuevo, por lo que este barco había trabajado por el Polo Norte y entonces tanto tiempo que había estado trabajando por allá no le habían dado el adecuado mantenimiento. La gente aquí en Galápagos esperaban un barco súper moderno, ¿no? Y entonces la impresión de ellos fue que era un barco del año 45, totalmente diferente de lo que ellos querían ver. El año de acá ha sido totalmente diferente, una nueva vida, por decir. Por los amigos que se van, a veces queda nostalgia de ver que se ha hecho una buena amistad, tantas personas que uno ve que llega y se va. Sabiendo que ya el barco termina su ciclo, a uno le da bastante nostalgia porque de este barco ha vivido mucho personal, mucha gente, muchas familias. Bueno, te cuento que yo no sabía nada acerca de barcos, no conocía ningún barco antes y en Iquique, en Guayaquil, me enseñaron fotos de un barco donde yo iba a trabajar, me dijeron más o menos de qué se trataba el trabajo. Eran cosas que yo realmente no había hecho más que en mi casa, como tender una cama, arreglar, pero no tenía idea. Y cuando viajamos a Panamá,
llegamos y el barco estaba anclado en un lugar seco, en un estanque. Entonces para mí era como ver una casa, porque ya te digo, nunca había estado en un barco, pero por dentro, o sea, no era lo que yo esperaba. Estaban las paredes bien sucias, estaba todo revuelto, había gente de diferentes nacionalidades, habían filipinos, habían suecos, americanos y pocos ecuatorianos, que eran las primeras personas que habían enviado a Panamá para que fueran trabajando obviamente en el barco. Bueno, yo te digo, para mí fue una experiencia sí muy buena. Me llevé unas cuantas impresiones, pero con el paso de los días me fui acostumbrando. O sea, para mí era como estar en una casa. Lo increíble fue cuando ya llenaron el estanque de agua y el barco se empezó a mover. Nosotros salimos a comprar yo viajé con una amiga y salimos a comprar. Cuando regresamos, sorpresa, el puente que unía al barco con la tierra no estaba. Entonces nos asustamos porque vimos hacia lo lejos, el barco ya estaba prácticamente en el agua. Y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Y de pronto aparecieron unos panameños en una grúa y esa es una experiencia que siempre recuerdo. Y nos treparon ahí en la grúa y nos elevaron así. Mi amiga pegaba unos gritos porque era bien miedosa. Y luego nos dejaron en la popa del barco. En esa época yo no sabía que era la popa. Bueno, y luego ya empezamos a navegar y ahí empezó mi martirio porque, tú sabes, ¿no? Primera vez navegando, entonces yo particularmente me mareé, solo andaba así mareada, no podía ni comer, todo lo que comía lo expulsaba. Sí. Ajá. Y bueno, luego cuando ya llegamos acá fue todo tan rápido porque ya nos tocaba recibir los pasajeros aquí. Y el barco no estaba listo realmente, entonces era un corre-corre, todo el mundo corría, todo el mundo ayudaba y así, fue todo rápido. Pero ya empezaron los cruceros y bueno, con sus cosas positivas y negativas, pero ahí fuimos acostumbrándonos. El primer crucero recuerdo que los pasajeros estaban como llegando al portalón y nosotros estábamos terminando la limpieza en recepción, así, pero fue así, rapidísimo. Y nosotros, excepto una persona, o sea, de las mujeres que ya tenía experiencia navegando, las otras éramos chicas nuevas que nunca habíamos navegado, no sabíamos nada. Entonces, para nosotros recién iba a empezar una experiencia. Bueno, te puedo decir sinceramente que el Polaris ha sido una escuela para mí. Yo he aprendido muchísimas cosas aquí. Puedo decir que mi vida es un cúmulo de experiencias aquí, tanto positivas como negativas. He tenido amigos aquí, mucha gente conocida, tú sabes, gente que se ha ido, que ha venido. Sí siento nostalgia por cierta gente que se ha ido, como por ejemplo por mi mejor amiga que vino conmigo y ya no está. Y eso. El Polaris para mí es mi casa, es mi hogar porque aquí pasamos mucho tiempo. Y a pesar de las dificultades o los roces con las personas, somos una familia porque pasamos mucho tiempo juntos, compartimos muchísimas cosas. Entonces, sí me da mucha nostalgia que el Polaris ya no vaya a estar. No sabemos dónde vamos a estar nosotros, si vamos a un barco nuevo, no sabemos, solo Dios sabe lo que va a pasar. Trato con diferentes personas, con tantos caracteres diferentes. He aprendido a tratar a las personas, a comprenderlas un poco, a conocerlas y a conocerme a mí misma. Y eso ha sido una experiencia maravillosa. Bueno, cuando llegamos a Panamá, la impresión mía fue un poco dura, pues al ver el barco que estaba un poco desarmado, así, arreglando, cambiando cuestiones de cabinas y todo. Las máquinas también totalmente desarmadas. Pero bueno, de todas maneras ya estábamos allá y ya estábamos embarcados en el barco y teníamos que seguir adelante. Nos tocó trabajo duro, eso sí. Al principio comenzamos a hacer todas las obras que es conocer, principalmente primero, bueno, hacer relación con la gente ahí, los filipinos y los suecos y todo eso. Pero para qué, ellos muy buenas personas, muy amables y todo, nos enseñaron hasta lo que ellos tenían que enseñarnos y luego de ahí para allá el resto ya era de nosotros, poner un poco de empeño. Y la primera impresión ahí fue como a la semana que tuvimos un conato de incendio. Claro, un conato de incendio y tuvimos que andar a la carrera, eso fue como a la 1 de la mañana.
porque se habían estado soldando, pero no se habían percatado que había quedado por ahí un wipe, y esa vaina se fue prendiendo, y como a las 12 de la noche se prendió la pintura ahí en el departamento de máquinas, y eso fue, y eso prácticamente creo que fue lo que le costó el puesto al capitán, el jefe de máquina, porque por ese descuido. Entonces, bueno, eso fue una impresión desde el punto de vista de que llegamos allá. Y de ahí pude operar, sí, el barco de todas maneras en 10 años menos, y no estaba como en las situaciones que está ahorita, ¿no? Pero sí se veía que había que hacer bastante aquí en este barquito, porque era un barquito ya viejo y todo eso. Y bueno, y ya estamos hemos tratado de cómo es que de hacerlo sobrevivir y hasta ahora. Y creo que eso ha sido más que suficiente para demostrar la capacidad de uno. Bueno, bastante impresión de que era un barco al principio, pensaban que no era de tica. O sea, bueno, nunca ha sido de tica, pero que no estaba administrado por Etica, sino que era un barco que entraba nuevo aquí a Galápagos. Pensaba que era por otra empresa que estaba entrando, pero cuando ya se enteraron que era por Etica, pues bueno, la gente hizo, digamos, hizo como que era otro barco de Etica, pues Etica es una empresa que ya trabaja aquí tiempo, tiene operando tiempo, pues entonces, pero sí causó un poco de impresión. Bueno, creo que todos nos sentimos con pena en realidad, porque tú dejas parte de tu vida aquí dentro de una embarcación. Como alguien que trabaja en tierra, pues tiene parte de su vida en una empresa, en una oficina, lo que sea. Pero en realidad sentir un poco de alivio, saber que esto, si se da este cambio, pues va a ser beneficio para todos, ¿no? Ya no estar con esa tensión y todo eso del trabajo, del estrés, que cualquier rato se daña esto, o de repente que nos vamos a quedar en medio crucero, porque ya va a suceder. Acuérdate que han venido sucediendo cosas infortuitas a veces, no por descuido, sino por ya el deterioro del material, tanto de las máquinas como del resto de maquinarias auxiliares y todo lo que en sí mueven esta embarcación. En realidad, gente aquí que es llevadera, y eso te hace también fortificar el estatus de vida aquí de lo que es el Polar. Ya, bueno, esto es una anécdota que me pasó una noche que subí de mi guardia. Sí. Y estaba en mi cabina compartiendo con Panchana. Entonces subo, él estaba durmiendo, ¿no? Y cuando llego a la cabina y no prendí ni la luz, nada, para que él no se despierte. Y luego, en eso le digo, me pica la espalda y yo no podía rascarme, entonces vengo y tenía un cuchillito por ahí, lo coges. En eso él se despierta y chuta, y se despierta como loco, que me ve con el cuchillo ahí en la espalda, así haciéndome así, y comienza a gritar: ¡No, León, no! Y yo le digo: oye, ¿pero qué te pasa? Y él como que se despierta y me dice: no, dice, que yo pensaba que tú te ibas a matar, dice, porque te veo con el cuchillo que te haces así. Entonces yo le digo: ¿cómo me voy a matar? Yo le digo: no, dice, que si tú te matas aquí me echan la culpa a mí, pues dice. Tengo 10 años trabajando en Polaris. Bueno, he trabajado en diferentes barcos, pero cuando la primera vez que vine acá, estaba trabajando en un barco velero que se llama Free Enterprise. La novedad cuando vine acá es que todo el mundo, bueno, cuando lo vi por primera vez en Polaris me gustó porque era grande y jamás había trabajado en un barco grande. Empecé a tratar con mucha gente de habla inglesa y eso despertó la otra expectativa de aprender el idioma. Entonces, poco a poco le iba preguntando a los compañeros guías cómo se dice esto, cómo se dice lo otro. Entonces así he ido aprendiendo poco a poco. Ahora he alcanzado un nivel que ya puedo tener una conversación y todas las cosas. Yo sé lo importante que es la comunicación entre el pasajero y un panguero, un marinero, como se lo diga. Anécdotas también y scary. He tenido, una de las cosas que me pasaron a mí es que encontré Genovesa, encontré un paquete flotando
y ese paquete había contenido todo, era droga. Entonces, como curiosidad, cogí el paquete, lo subí a la tanga y entonces tenía un cuchillo en la proa, la curiosidad me invadió y entonces le hice un hueco y vi un paquete. Yo pensaba que era algún chiste de alguien que quería hacer porque tenían los paquetes, pero yo decía, capaz esos paquetes alguien lo hizo para sorprender a otro que lo encuentre. Pero bueno, fue tanta el interés que tenía de descubrir qué es lo que era, que le hice un hueco. Como había visto tantas películas de esos policías narcóticos y toda la cosa, y veía que siempre probaban el producto que tenía dentro. Entonces yo le hice un hueco a los paquetes y lo introduje casi la mitad del dedo, y entonces me lo puse en la boca y al poco ratito sentí que los cachetes se me durmieron, las orejas. Entonces empecé a sentir como pánico. Llamé al barco apuradamente. Estaba el primer oficial y el primer oficial pensaba que de pronto alguna cosa mala me pasó. Entonces le dije, no le dije un cuerpo extraño, no sabía ni qué decir, porque las piernas comenzaron a temblarme. Entonces me asusté tanto y traje el paquete para acá, cuando todo el mundo estaba a los lados viendo el hallazgo, y todo el mundo vio que se trataba de droga. Entonces en el mismo tiempo yo alcancé a ver otro paquete, pero mi amigo me dijo que ignoremos todo. Entonces producimos a ignorar todas esas cosas, y esa es una de las cosas que nunca me voy a olvidar, que serán siempre grabadas en mi mente. Y ya ahora que veo un paquete, algunas cosas flotando, yo ignoro todas esas cosas. Ahora que sea Polaris, me daría mucha pena, quizás con lágrimas en los ojos, lo iría y le dijera adiós, ¿no? Pero pienso que bueno, ya cumplió su función, como todo el mundo a veces cumple una función. Yo también pienso que algún rato me he de ir, pero me he de quedar contento porque he dejado bien, he hecho un buen trabajo. Me voy contento por eso, y asimismo creo que el barco cumplió su periodo. Todo el mundo quiere al barco, todo el mundo adora este barco, porque este barco ha sido nuestra casa por más de 10 años. Entonces todo el mundo está un poco triste por eso, pero sé que vendrá otro barco, quizás puede ser mejor, y igual lo volveremos a querer como este aquí. Soy el jefe de salón y mi responsabilidad es mantener contento a los pasajeros durante toda la semana, con el estómago lleno, y si acaso tenemos algún enfermo, tratando de socorrerlo de sus males. Tengo casi 9 años trabajando a bordo. Es la primera vez que trabajo a bordo de un barco. Normalmente he trabajado en otros hoteles en Guayaquil, en Quito, pero ha sido una gran experiencia, linda experiencia. Nunca me imaginé que trabajara en un barco sea totalmente, o sea, le cambia a uno los esquemas totalmente. Pero todo va bien. A Dios gracias, tenemos a Polaris, buenos jefes, los pasajeros que nunca se olvidan de nosotros. Dicen que aquí a bordo hubo una pareja de filipinos cuando el barco todavía no tenía la ruta a Galápagos. Y estos eran, no sé si es que eran amantes, algo tenían que ver entre ellos. Pero la señora parece que desembarcó y él se ahorcó, y que pena aquí a bordo, pero o sea, en la parte de la popa donde están nuestras cabinas. Y toda la gente habla de eso, pero a veces, por ejemplo, a la medianoche, golpe de 2, 3 de la mañana, abren la puerta de la cabina, pero nunca pasa nada, nunca, ni siquiera se deja ver la cara como para decir, bueno, era filipino o era sabrá Dios quién. Pero no sé, hay otras personas que dicen que sí, que han visto, que inclusive han sentido que los han tocado, pero yo creo que es solamente de la mente. Una vez que estaba arriba de varios servicios, eran las 4 de la mañana, estaba lavando la taza y cuando oí que sonaban las copas así por el lado de donde están las botellas de whisky, y terminé de lavar la taza y fui al otro lado por donde estaban las copas y se quedó calladito, pero no me dio miedo. Bueno, la verdad es que
Da mucha pena que se vaya el Polaris porque ha sido nuestra casa por los últimos 9 años, más de 9 años, y que nos ha dado no solamente trabajo, sino también nos ha dado una segunda familia, porque prácticamente pasamos más tiempo con la gente del barco que con nuestra propia familia en la casa. Y desde luego que nos da pena, pero todos tenemos que cumplir un ciclo en la vida y creo que ahora ya se le termina el ciclo a Polaris. Pero gracias a él, muchos de nosotros tenemos lo que tenemos. La verdad que este barquito no me quejo, me ha dado gracias a Dios lo que tengo en Guayaquil. La educación de mis hijos, todo eso, y también se ha formado una buena familia aquí. Conozco y sé que el Polaris es una gran familia, tiene bastante gente linda, que tiene bastantes capacidades, cualidades, y eso me ayuda siempre a seguir adelante, me ayuda a ser mejor en lo que hago, porque de repente, bueno, uno vive aquí también en un ambiente encerrado, es una vida monótona, pero vale la pena por lo que se hace, vale la pena saber que se está ayudando a alguien, vale la pena saber que se le puede dar la mano a alguien y que se le puede seguir capacitando, sería mucho mejor para todo lo que compete y formamos la familia del Polaris. Hace un par de semanas en que estábamos en la reunión, en el Expedition Year Meeting en San Francisco con Sven Nimblech, sentí una punzada al corazón cuando Sven dijo delante de todo el mundo que habían decidido que el barco definitivamente ya no iba a andar más por las islas, a navegar más por Galápagos, que se iba a comprar otra embarcación. Cuando escuché las palabras de la boca de Sven fue como que de verdad fue la sentencia definitiva, porque se han escuchado tantos rumores a lo largo de los años y me dio muchísimo dolor, muchísimo dolor. Se me salieron 3 lagrimitas que tuve que esconder para no parecer ridícula, pero pensar en que el barco se vaya a ir es súper triste, porque un barco es un montón de cosas. El barco es el sitio físico, pero cuántas sonrisas guarda el Polaris, cuántas lágrimas guarda el Polaris, tanta gente que se conoció aquí, tantos lugares hermosos que se exploraron, cuántas ballenas hemos visto desde acá o delfines. Los sonidos particulares de este barco, ningún barco va a tener esos mismos sonidos, qué sé yo, a veces nos molesta la vibración de acá, el aire acondicionado, pero todo eso hace al Polaris y nunca va a haber un barco igual. Podremos ser los mismos, a lo mejor todo el mundo agarra sus maletas y se va al nuevo barco, que puede ser espléndido, pero este barquito de aquí es irreemplazable, ¿no? Es sonidos, es sentimientos, es música, es bulla, y todos lo vamos a extrañar porque ha sido nuestra casa desde que llegamos acá. Hemos sido una familia, con las cosas buenas y las cosas malas, así son las familias, peleándonos, riéndonos, jugando, bailando. Este barco guarda un montón de recuerdos para un montón de gente que ha pasado a lo largo del Polaris por años. Y me da mucha
pena que se vaya, estoy segura de que la amistad va a seguir, que vamos a seguir siendo una familia, somos una familia gigantesca también, la familia Lindblad, pero este barquito va a quedar en el corazón de todos nosotros, siempre va a haber ese casquito azul guardado en algún lado. Ok. Fue la historia del National Geographic Polaris y de la gente que lo hizo. Su destino final fueron las Islas Galápagos, pero nos queda una familia y nos queda un recuerdo que siempre será parte de nuestras vidas.